Bien, estoy muy agradecido de haber estado aquí con ustedes en Guadalajara. Finalmente probé la torta ahogada. La llamé mal, le dije la torta muerta. Qué vergüenza. Fue un insulto. Pero estoy muy contento y agradezco también a Dios por la oportunidad que me dio de conocer al pastor Ricardo, a su amada esposa Tere, a los hermanos Serafín, hermano Luis, mi hermano Eliseo, hermano Alex, y bueno, a sus esposas. Ha sido un privilegio muy grande realmente ver que hay una iglesia que tiene pasión por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, sigamos firmes en esa verdad y vamos a la palabra porque ya viene la lluvia. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. En esta ocasión vamos a concluir con el tema de no ser solamente un oidor, sino de ser un hacedor de su palabra. Así que nos vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, y vamos a ir a los versículos del 19 al 27. Dice la escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón? La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos en oración. Bendito Dios y todopoderoso, gracias por el privilegio que has dado a tu iglesia de tener el gozo de tu palabra en estos días. Por cada uno de mis hermanos que con este mismo gozo ha expuesto la escritura. Señor, ayúdanos a entender que nosotros no terminamos de escudriñar la escritura cuando termina un congreso. Que no es el fin, sino que es una motivación a lo que diariamente en la vida de un creyente debe de estar pasando, amando, escudriñando y deseando la palabra, no adulterada, no maquillada. Por lo tanto, Señor, anima a la iglesia para que la iglesia se sostenga en este deseo de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Guíanos, oh Señor, a esa gran verdad. Oh Dios Todopoderoso, si yo, tu servidor aquí presente, tengo que enmendar cuentas contigo de mi vida personal, puedo hacerlo contigo. Pero si en estos momentos voy a agregar algo que tú no has dicho, cuán costoso es lastimar a las ovejas de Cristo. Por lo tanto, dame, oh Señor, la piedad, la sabiduría que viene de ti y la dirección para no añadir al texto ni quitar de este lo que tú quieres hablar hoy con tus ovejas, con tu cuerpo, con tu iglesia, porque somos tuyos. Danos ese deseo, Señor, por tu causa y en tu nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, por si alguno de ustedes no lo sabe, Jesús tenía hermanos. Y algunos de sus hermanos, en efecto, pues andaban siguiéndolo de lejos y en algunos momentos llegaron a ver si lo llevaban de regreso a casa, porque aparentemente Jesús estaba un poquito mal de la cabeza. Y uno de esos hermanos se llamaba Jacobo, y nosotros lo tenemos como también Santiago. Santiago es en efecto el libro que usted tiene o está leyendo
en estos momentos. Santiago es el medio hermano de Jesús. Y un dato importante, en la Biblia tenemos dos medios hermanos de Jesús. Uno es este Santiago y otro es Judas, antes de Apocalipsis, el que está solamente con un capítulo. Así que Santiago lo que hace es lo siguiente. Santiago observó a Jesús a su trayectoria, lo observó en su crecimiento y seguramente lo observó en su momento en el cual empieza su ministerio a la edad de los 30 años, como algunos lo saben. Sin embargo, no fue un seguidor de Jesús en esos momentos. Simplemente fue un oidor de Jesús y de sus palabras. Fue hasta tiempo después cuando Santiago sí entonces se envolvió en seguir a Jesús, su medio hermano, que ahora él entendía que no era nada más que un hombre carnal, no, de ninguna manera. Él entendió que fue Dios en la tierra, comprendió la deidad de Dios por medio de Cristo. Y no solo esto, sino que ejerció la labor hermosa del pastorar, y fue pastor de la iglesia de Jerusalén. De tal manera que Santiago tiene un gran conocimiento de lo que Jesús hacía y decía, y un gran conocimiento de lo que estaba pasando con la iglesia local, la cual Dios le había permitido pastorear, los cuales ahora tenían como objeto ser iguales a Cristo. Pero había un problema que lastimosamente ocurre regularmente. Las personas son excelentes oidores y excelentes conocedores, y qué bueno es hacerlo, y qué bueno es y cuán necesario es escuchar la palabra, pero no eran hacedores. De tal manera que lo que Santiago escribe aquí es algo que él ha vivido, que él ha visto y que tiene el deseo de enseñar a la iglesia. Ahora es un hombre mayor, ha crecido, seguramente las lecciones de Jesús fueron maravillosas, lo observó de cerca y fue un bienaventurado, porque hay una bienaventuranza en escuchar la palabra de Dios, tal como él mismo le enseñó Jesús en Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Bienaventurados. Y este dilema de Santiago llegó al punto, y ahora le escribe a los hermanos, no le escribe a todo el mundo, sino a un segmento específico, a sus hermanos en Cristo. Y entendemos esta verdad, ¿no? Cuando Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos menores, y ahora todos aquí somos hermanos en Cristo. Amén. Listo. Entonces él está diciendo, por esto, mis amados hermanos, nos dice que somos hermanos de él. Qué interesante, ¿no? Santiago era medio hermano de ¿quién? Pero también dice que usted y yo somos hermanos de él, porque Jesús de igual manera es nuestro hermano mayor. De tal manera que esto es para los hermanos. Pero antes de poner hermanos, él pone la palabra amados. Entonces, son los hermanos que él ama, porque hemos sido amados todos por el mismo Padre que es Dios. ¿Sí? Él dice, usted es un amado de Dios. Antes que Santiago nos diga qué hacer, nos dice quiénes somos. Antes que Santiago vaya ahí, nos presenta la identidad. Él te dice lo que eres. Eres un amado de Dios. Y cuando eres un amado de Dios, la palabra entonces es vida para aquellos que han sido amados. ¿Cuántos aquí entendemos que somos amados de Dios? Amén. Ahora bien, no lo pierdas cuando pecas. No lo pierdas de vista. Eres un amado de Dios, has pecado, ven a Él y arrepiéntete. Y no lo eleves cuando has vivido una vida casi intocable, no ha visto a ningún lado, sus pensamientos han sido muy buenos, ha batallado un día y ha dicho, este día desde que me levanté hasta ahora he estado escuchando la palabra y no he pensado otra cosa en la palabra, y gloria a Dios. Y no vaya a salir de ese lugar creyendo usted que está llegando al cielo y caminando así de una manera bien santificada. Gloria a Dios, hoy soy más santo que antes, porque usted no es más amado cuando se acerca más, ni menos amado cuando se ha alejado. Si usted es amado de Dios, es amado siempre. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Entonces, nosotros no estamos aquí para tener más amor de Dios. Estamos aquí por haber sido amados por Dios. Él entonces presenta la identidad. ¿Quién eres? Eres un amado de Dios. Él me ama, y mi amor no se basa por lo que yo hago,
Su amor se basa por lo que Él hizo en la cruz del Calvario al mandar a su Hijo a la cruz. Y nos dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pronto para? Mis amados hermanos, pronto para oír. Amén. Para oír. Hay hermanos que les cuesta oír, no escuchan. Y dice después: tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Sí? Dios es como un jardinero. Toma su palabra, la planta, nos sacude, y es necesario aprender a ser lentos para hablar sobre esta y a escucharlo un poco más. Dios nos dio 2 oídos y una boca porque se supone que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Por esa razón Él nos ha dicho: escuche, ponga atención a la palabra y no opine sobre esta rápidamente. No vaya, pero yo creo que, y bueno, hermano, ¿y usted quién se ha creído que su opinión es más importante que la opinión de Dios? Es lo que muchos pastores viven, ¿no? Están siempre diciéndole a los hermanos: pero pastor, ¿por qué así? Si yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo creo. Está bien que usted crea, pero escuche la palabra y no opine tanto. Deje que la opinión de Dios sea. ¿Y sabe qué sucede con los hermanos que hablan mucho en vez de escuchar más? Se airan rápido también. Se van enojados. A mí no me gusta esta iglesia. Muy bíblicos. Ya. Todo lo que yo creía que así me... mire, le voy a decir claves de personas enfermas. Claves de personas enfermas. Dicen: es que así me enseñaron. Esa es la primera. Es que así dice el pastor. Esa es la segunda. Es que así funciona. Esa es la tercera. Es que así me gusta. Esa es la cuarta. ¿No está enfermo, hermano? Porque no es ni como dice el pastor, ni como le enseñaron, ni como a usted le gusta. Es como Dios dice, y aunque no le guste lo que Dios dice, sobrepasa lo que usted quiere que diga. Amén. Con ese amén me quedo. Entonces dice: cuidado, porque el que tiene que ser pronto para oír, tardo para, y tardo para. Así que cuidadito, hermanos, mecha corta. Dígale a Dios: Dios, dame mecha larga. Aquí ustedes explotan pólvora. ¿Cómo le llaman a eso? Cohetes. Listo. Entonces usted sabe que el cohete tiene que tener una mecha larga, ¿no? Porque usted lo tira y corre. Algunos hermanitos que tienen mecha corta. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Aquí hoy tengo que hablar con el pastor. Dios mío. Y hay otros que tienen mecha corta hasta para enseñarle a otro a Cristo. Es que así es, así es. Dios mío. Y si no te gusta, no me importa. Wow, Dios mío. Permítame, hermano, yo con ese evangelio suyo no me meto. Como aquel hermanito que la familia, esta hermana, se reunía a orar. Y entonces invitaba a toda la iglesia: hermanos, vengan a orar, no sean flojos. Y vengan a las 5 a orar, aleluya. Y al principio llegaron como 20 y la hermana oraba: Señor, te doy gracias por estos 20, pero qué barbaridad con los demás flojos. Aleluya. No vienen a orar, Señor. Y después los 20 se empezaron a reducir: Señor, mira esos fríos. Y la hermana estaba enojada porque los hermanos no iban. Hasta que un hermano le dijo: hermana, yo le voy a decir con mucho respeto por qué no voy. ¿Por qué? Porque si voy a orar para terminar como usted, mejor no vengo. Cuidado con los mecha corta. Entonces él dice: todo hombre sea pronto para, tardo para, y tardo para airarse. ¿Sí? Y dice el 21. Mira lo que dice: por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que sea pronto para oír esta verdad, tardo para hablar y tardo para airarse, porque el Señor nos va a reprender a todos. A todos. Cuando el Señor nos enseña en su palabra verdades incambiables, nos las enseña para sacudir también nuestras vidas y que nos acerquemos más a Él.
qué tan importante, como nuestros amados hermanos han enseñado, es que el Señor nos forme. Para formarnos tiene que trabajar con nosotros en tantas áreas, mis amados. Y qué importante es enseñar la palabra con verdad y con piedad. El mismo Santiago dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sí, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Escritura dice: tienes que aprender a recibir esta palabra, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, y recibiéndola con mansedumbre. Como Pedro dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Conocer esa palabra, no siendo maestros muchos y entendiendo lo que dice. ¿Sí? Por eso es importante conocer la palabra y es importante entender la palabra. El problema es cuando lo que estoy aprendiendo de la palabra simplemente ha servido de información, pero no de transformación. Quiero hacer una pregunta muy importante porque no conozco. Acá recogen la basura con botes de diferentes colores, ¿sí o no? Bueno, donde yo vivo hay 3 botes. Hay un bote azul, hay un bote café. El azul es para los plásticos, el café es para el cartón y el negro es para la basura. Entonces en Estados Unidos esto es muy común, que en diferentes estados los botes tengan diferentes colores. Llega un momento en que uno no sabe ni dónde botar la basura. Hermano, eso usted está en otro lado y usted tiene una botella y dice: ¿a dónde la pongo, Dios mío? Porque los botes cambian de colores y dependiendo del estado, incluso dependiendo la locación, tiene que tener cuidado a dónde pone la basura. Entonces de repente se levantó un tipo que se convirtió en estos famosos bloggers de YouTube, que hoy en día son famosos, ¿no? Y viene y empezó a hacer un show de cómo recolectar la basura en los Estados Unidos y en todos sus estados. Y el tipo empezó a viajar a diferentes estados de Estados Unidos y empezó a enseñarle a toda la gente cómo recolectar la basura. Y estaba en Minneapolis y decía: en Minneapolis pones un bote azul y haces esto, un bote verde, haces esto y un bote aquí. Y la gente: wow. En el siguiente show estaba en Kansas y todo el mundo: wow, wow, wow. Y empezó a tener seguidores porque el tipo era un experto en cómo recoger la basura y en qué botes echarla. Hasta que vino un tipo y empezó a decir: me llama la atención yo quisiera ir a su casa y conocerlo. Y viene, se contacta y va a la casa del tipo. Y llega a la casa y le toca la puerta. Y desde que está así tocando la puerta, siento un olor así, como ese olor amargo de cuando no se ha bañado usted 3 días y solo se ha puesto limón. Y dice, y toca la puerta y viene y le hace: apesta. Y el tipo viene y abre la puerta, y cuando abre la puerta mira todo su apartamento y es un basurero. Y se queda: ¡guau! ¿Y aquí qué pasa? Y dice: es parte del show. ¿Cómo que parte del show? Bueno, así hay mucho cristiano experto en cómo sacar la basura, pero malo para sacarla de su corazón. Tiene gran información y domingo a domingo se informa. Y le dice amén a todo. Amén, gloria a Dios. Hasta llora. Déjame cambiar. Y no cambia nada. Le enseña a otros: te voy a enseñar lo que la Biblia dice. Mira qué bonito está eso. Pero no ha sacado la basura de su corazón. Ese es un oidor y no es un hacedor. Ese es alguien que se ha informado y no ha sido transformado. No vaya a decir amén, por favor. Por eso la Escritura dice: deseche toda esa inmundicia y abundancia de malicia y reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si no lo hace, queda en la categoría de hipócrita. Tan simple como eso. La categoría de hipócrita. Escuchó, se informó, le gusta, le apasiona, dice amén, llora, ayuna, hace todo, pero no hay cambio. No hay nada que ha cambiado en su vida. Usted sigue siendo el mismo, con los mismos pecados. Usted realmente ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Bien, se lo estoy diciendo muy bueno y de una manera muy amable, pero Jesús no lo enseñó así.
Jesús fue fuerte. ¿Quieres saber qué tan fuerte fue Jesús? Bien. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, ese es el consejo para la iglesia. Ahora bien, para el que está haciendo esto, está siendo un oidor y no un hacedor, Jesús también dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y dentro del vaso y del plato. No, limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo del fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Un puritano, cuando predica sobre esta verdad en el siglo XVI, le dice a la congregación palabras muy fuertes que no sé si sería apropiado decirlas aquí, a menos que ustedes me lo permitan. Amén. Gloria a Dios. Entonces póngase los cinturones. Él le dice a su iglesia lo siguiente: me temo que domingo a domingo he estado con las mejores de mis convicciones predicándole algo que considero verdad porque ha cambiado mi vida. Pero cuánta tristeza hay que hay tantos luchando con el mismo pecado que lucharon hace unos años atrás y sus vidas no han cambiado. Solamente escuchan y la atracción por escuchar ha crecido, que el lugar se nos ha llenado. Pero qué tristeza es saber que tenemos varios sentados día a día, domingo a domingo, que solamente son oidores, pero no han hecho nada de lo que oyen en sus vidas diarias. Por eso te dedico una verdad para que tu vida sea sacudida. Y espero en Dios que esta verdad te lleve al arrepentimiento. Tú no eres más que una víbora con veneno, que un perro que ama comer su propio vómito. Tú no eres más que un cerdo que disfruta del lodo del pecado. Tú no eres más que un amigo de Satanás, porque el mismo Satanás le diría amén a miles de sermones, pero jamás dejaría de ser siendo Satanás. Y me temo que hoy le has dado la mano y lo has hecho él tu padre. Qué fuerte. Y cuánta verdad. ¿Cómo están nuestros corazones? Amamos esa palabra que escuchamos, pero ¿qué tanto ha afectado en la vida? Sabes, Santiago tiene muchas personas religiosas y está pastoreando una iglesia grande en Jerusalén. Y lo está haciendo, pero ha vivido algo en su vida que lo impactó, y fue que Jesús fue un hacedor de lo que decía. Le recuerdo una vez más, él al principio no siguió a Jesús, lo escuchaba de lejos, simplemente Jesús impactó su vida. Y Santiago dejó de ser un conocedor de él a ser un hacedor de esta verdad. Entonces él le dice a la iglesia, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Él da la razón y su razón es contundente, y esa es la razón. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
¿Cuántos aquí venimos domingo a domingo, vienen domingo a domingo, están y aman la palabra, y cuando salen de aquí a las horas se les olvidó todo el sermón? ¿Por qué? Porque la Biblia sigue empolvada en el carro. Porque la Biblia a puras penas la abre aquí, porque mitad Biblia, mitad teléfono. Y después se le olvida. Pero en el momento le gustó. Eso es lo que está diciendo. ¿Te gusta? Pero lo olvidas. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, el que va a esta ley como un espejo firme en su vida, la de la libertad, persevera en ella. Esta es la perseverancia de los santos. Un santo persevera en la palabra sin que nadie lo corte de ahí. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Por eso un santo, cuando viene a congregarse, viene a seguir haciendo lo que está haciendo, a seguir estando sostenido en la palabra que ama diariamente. Jesús no murió para que tú te congregaras los domingos y los domingos abrieras la Biblia. Jesús murió para que tú lo amaras a Él por encima de todas las cosas y su palabra fuera tu pan diario. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Y por qué es vana? Porque es como el espejo, es un autoengaño. La religión falsa está marcada por dos características muy importantes. La primera característica es el autoengaño y la segunda característica es el olvido. El autoengaño. ¿Cuál es el autoengaño? El autoengaño es cuando usted cree que sabe porque ha cambiado algo. Tengo personas que dicen: pastor, yo creo que soy cristiano porque antes escuchaba a Paquita, la del barrio, pero hoy solo escucho himnos. Wow. Pastor, yo creo que soy cristiano porque antes escuchaba chistes y ahora escucho prédicas. ¿Sí? Si tú crees que eres cristiano por lo que escuchas, te has engañado, hermano. Tú crees que eres cristiano porque escuchas himnos. Mira, te pregunto, ¿de qué vale que escuches himnos si sigues amando el pecado? Puedes cantarlos, puedes llorar en medio de ellos y salir con un corazón avaro, codicioso, lleno de maldad, y continuar tu vida de esa manera. Así que simplemente te has autoengañado, porque dejaste de oír algunas canciones del mundo para escuchar canciones cristianas. No quiere decir que tú eres cristiano. Porque dejaste de oír historietas y cualquier cosa, lo que quieras poner, y empezaste a escuchar sermones, no quiere decir que tú has nacido de nuevo. Muy probable que te guste, porque te lleva a una moralidad buena, te acerca a algo que te gusta, pero si no ha cambiado tu vida, es autoengaño. El autoengaño es donde, al igual que Pablo dice a los Corintios, que es un conocimiento que simplemente los ha envanecido. El autoengaño me hace sentir sabio y santo siendo tonto y pecador. El autoengaño te ciega de creer que realmente no estás engañado. Por eso la actitud de una persona hacia la palabra de Dios es la prueba de su fe. La actitud de una persona hacia la reverencia de la suficiencia de la palabra de Dios marca qué tanto ama la palabra, y no puede ser mezclada. Te lo digo una y otra vez: si tú dices amar las palabras pero quieres profecías, eres un adúltero espiritual. El mandamiento es ser hacedores de la palabra y que la palabra sea suficiente. El autoengaño se lee solo, se estudia solo, se cree santo solo, se siente sabio solo y nada más que solo. El autoengaño te aleja de la corrección. El autoengaño te hace creer que tú estás bien en todos los puntos y no hay nadie que te pueda corregir. El autoengaño te lleva a creer que la palabra no debería de examinarte porque tú ya te examinaste si ya estás bien. El autoengaño te hace creer que has investigado tu corazón diariamente y has dicho:
Wow, qué bueno que he crecido. Ya no soy como aquel hermano, ni como aquella hermana. Ya me congrego más. Qué lindo. Ofrendo. Qué bueno que no soy como aquel hermano que con razón está así, porque yo ayuno. Hermano, ¿ya has leído lo que Jesús dijo de este tipo que decía así? Y el publicano que decía: yo realmente no puedo ni alzar los ojos al cielo. Jesús dijo: este salió justificado y el otro está engañado. Si te pasas comparando con tus hermanos y eso te ha llegado a creer que sí eres cristiano, te tengo una buena noticia. Empieza a compararte con Cristo y ahí te darás cuenta quién eres. Porque nadie te dijo que el nivel del cristianismo está con tu prójimo. Estamos creciendo a la estatura de Cristo, no a la estatura de nuestros hermanos. Por eso el mandamiento es hacer positivos, es hacer hacedores de la palabra. Mis amados hermanos, y esta es la verdad. Esto es lo que nosotros hacemos cuando predicamos. Cuando predicamos, exhortamos. Cuando predicamos, llevamos la palabra para que confronte nuestras vidas. Y es nuestro deber hacerlo como para nosotros mismos también. Pero de nada sirve que la palabra nos diga que crezcamos si no crecemos. De nada sirve que la palabra nos diga que amemos si no nos amamos. De nada sirve que la palabra dice perdónense como Cristo los perdonó, si a la hora de las horas empezamos a medir si realmente hay que perdonar y empezamos a ser pero muy cuidadosos en hacerlo. Mira, mi amado hermano, puede ser que tengas razón, que lógicamente tu razón diga no debes de perdonar porque eso es mucho daño, pero Él no te llamó a tener la razón sino a tener el perdón. No te llamó a estar en lo correcto sino a ser cristiano. Por eso Santiago creyó en Jesús, porque al final de su vida él mismo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? El autoengaño me puede tener ocupado, muy ocupado en el ministerio. Y puedo aparentar muy bien, estar bien. Y se lo digo con todo amor, amados hermanos. No creas que porque sirves en algún área en la iglesia eres cristiano. Puedes estar sirviendo y predicando y cantando y haciendo miles de cosas para la iglesia y realmente no haber nacido de nuevo. Usted pudo, como dice un hermano, usted pudo haber nacido en la iglesia, crecido en la iglesia, servido en la iglesia, cantado en la iglesia, pastoreado en la iglesia, lo pudieron haber casado en la iglesia, bautizado en la iglesia, que aquí está bien fácil, ¿no? Todo en la iglesia, y morir y hacerle su funeral aquí en la iglesia, y levantarse y abrir sus ojos en el infierno. Si es que todo el tiempo estuvo en la iglesia y ni un momento de su vida estuvo en Cristo. Puede haber pasado 10 años en la iglesia y no haber tenido ni un segundo en Jesús. Eso es lo que la Escritura nos dice. El autoengaño me puede tener ocupado, pero alejado de Jesús. Ocupado de Él, pero alejado de Él. ¿Te recuerdas de Marta y María? ¿Sí? Cuando Jesús entra a la aldea y Marta lo recibe en la casa de ella. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía ella? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y no solo eso, tenía la hermana Marta un carácter que esa hermanita. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Aleluya. Repréndela, Padre. ¿Ah? Pastor, mira a la hermanita, ahí está sentada, ¿eh? Ah, pero a la hora de las horas dice: yo hice el pozole, ¿cómo no? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Sabes por qué es buena parte? Porque esa jamás le será quitada. O puede ser como la ofrenda de Caín y Abel. Cada uno de ellos recogió de lo que trabajaba. No había problema con la ofrenda. El problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en el corazón, en sus intenciones. Dios no se deleita en un hombre por aquello que le está dando con las manos. Dios se deleita en un hombre que es un oidor y un hacedor de su palabra. Usted no es un siervo menos, al menos que él sea su maestro. No puede decirse que es un discípulo si cuestiona su doctrina. No puede cuestionar a Cristo y rechazar su enseñanza. ¿Sabes? Satanás cree que tiene la razón y que Dios está mal. Satanás cree que él puede ganar y que Dios puede hacer que pierda. Satanás puede creer muchas cosas, pero porque las cree así, no significa que va a cambiar lo que Dios ha dicho. Así que porque tú creas que así es, no significa que va a cambiar lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí? La Biblia es ese espejo que me hace ir a la palabra, no solamente para ser un oidor, sino también un hacedor de esta. Por eso entonces, él dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura es el cuidado de las viudas, huérfanos en sus aflicciones, porque nos lleva a amar al prójimo y a guardarnos de las manchas del mundo. Mis amados hermanos, cuidado. Cuidado con creer que usted puede hacerlo solo y que sus sentimientos definen aquí quién es Dios y su palabra. Porque en efecto ese es el problema por el cual muchas personas no pueden ser hacedores y se quedan solamente en la parte de oidores, porque están oyendo cosas que Dios no ha dicho. Y solo claro, sus sentimientos no son Dios. Sus sentimientos no definen la verdad. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios define la verdad. Y muchas veces nuestros sentimientos están muy lejos de esa verdad. Por esa razón, ovejas de Cristo que somos todos, escuchemos la voz de nuestro pastor y obedezcámosle. Lo ha dicho una y otra vez: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O como aquellos que iban camino en Maús, ¿lo recuerdas? Aquellos dos que Jesús se les aparece. ¿Y qué se decía el uno al otro? Cuando Jesús, desde Moisés hasta los profetas, le declaraban las escrituras de lo que él le decían. ¿Sabes qué se decían el uno al otro? No ardía en nuestro corazón, en nosotros mismos, mientras él nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, nos ardía el corazón, nos deleitamos en esa palabra, y solo así se camina en este mundo sin mancha, amando y limpiándonos en esta palabra. Quiero cerrar con una pequeña ilustración que espero que sea de edificación para la iglesia. Había un niño que vivía en algunas montañas y la mamá lo mandaba siempre a la escuela a estudiar y le quedaba lejos. Pero el niño un día encontró una laguna hermosa, pero bella la laguna. Entonces el niño de repente iba a la escuela y la vio de lejos, y una laguna llena de cristalina, ¿se dice así? Okay. Como un espejo, y se miraba a él la cara, y aquello estaba pero hermoso, precioso. Y regresa a la casa y le dice a la mamá: mamá, encontré una laguna en medio de la selva que está bella, así que mañana ahí me voy a bañar antes de irme a la escuela. Y la mamá le dijo: está bien, dale hijo, hazlo. Y en la mañana se levanta y se arregla y sale para la laguna, y cuando la empieza a ver, empieza a decir: wow, wow. Y
se miraba. Y decía, wow, qué linda esta laguna. Y se iba a la escuela. Llegó a la casa. Y el siguiente día la mamá le dice, ¿cómo te fue, hijo? Eso está lindo, está hermoso, mamá. Mañana hago lo mismo. Yo me voy a bañar a la laguna, mamá. Está bien, hijo. Siguiente día viene y llega a la laguna y la mira y le hace wow, wow, y se miraba. Y la miraba a la laguna y le decía, wow, qué lindo, wow. Y se iba a la escuela. Llegaba a la casa y la mamá ya empezó a sentir, qué raro está mi hijo. Pero él estaba feliz. Hijo, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana me baño en la laguna, mamá. ¿En serio? Sí. Y la mamá dijo, si este niño apesta, no huele bien. Y el niño viene y se va a la laguna y llega. Ya les gustó. No, hombre, hermano. Y hace lo mismo. Y la contempla y se va a la escuela y ve. Ese día sí estaba, pero sucio. Apestaba a ese pescado, ¿cómo se llama? Que lo ponen en el sol. Es pescado seco, que es horrible. Eso, yo no sé cómo comer eso. Y de repente la mamá dice, ¿qué olor este? Entonces le dice, hijo, mañana te vas a ir a lavar. Sí, mañana voy, mamá. Bien. Y la mamá ahora lo sigue. Y cuando el niño está diciendo, wow, y ya se va, la mamá le dice, ajá. Y yo, hijo, no, con razón, solo venís a deleitarte, a ver, te encanta esa laguna, pero no te has limpiado. Y dice el niño, es que mamá está tan bonita, me gusta tanto, está tan, pero tan hermosa, que simplemente no quiero meterme, porque creo que si me meto la voy a ensuciar. Me temo que hay muchos así. Dicen wow a la palabra y leen un pasaje de la Biblia y wow, qué lindo. Y leen otro y wow, están enamorados de la Biblia. Qué precioso. Y leen, arrepiéntanse, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Y así viven, enamorados de la Biblia. Yo amo su palabra. Gloria a Dios por la palabra. Pero hermanos, una emoción. Pero hay un problema, que no se han limpiado con ella. Porque creen que son muy malos para limpiarse con la palabra. ¿Y sabes qué? Con esa idea también serás juzgado. Fuiste simplemente un oidor y no un hacedor. Irás al juicio y habrá sentencia. Maldito. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Te enamoraste de la Biblia. Sigue diciendo wow en el infierno. Porque si no te has limpiado con ella, de nada sirve que tanto dices que la amas. Límpiate en su palabra, porque la palabra te limpia, te lleva a Cristo, te hace vivir como Él y te enamoras de lo más hermoso, del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vas a la palabra a limpiarte, vas a encontrar que alguien fue sucio para limpiarte hoy, y ese sucio fue Cristo en la cruz. En la cruz Dios lo hizo pecado por nosotros, para que hoy nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios por medio de Él. En la cruz Él lo hizo maldito, para que hoy tú fueras libre de esa maldición y pudieras venir a la bendición más por encima de todas, a ser salvo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ve a la cruz y limpia tus pecados en aquel que lo hizo posible en la cruz del Calvario. Arrepiéntete y ven a Jesús. Y si no lo haces, mejor te hubiera sido no haber nacido. Bendito Señor.
Gracias por tu palabra. Es tu palabra que nos da vida. Es tu palabra que nos lleva a la cruz. Es tu palabra que nos acerca a ti. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos informado más de lo que nos hemos transformado. Todos necesitamos limpiarnos más en tu palabra, porque sabemos que esta es la única que nos limpia. Por eso, Señor, llévanos al arrepentimiento. Acércanos a ti, nuestro buen pastor. Y ayúdanos a no solamente ser oidores, sino a ser hacedores de esta palabra hermosa, la cual hacemos bien si la creemos. Señor, ayúdanos a recordar que podemos estar muy cerca, pero no es estar tan cerca, sino es estar en ella, lo que hace que mi vida sea limpiada y purificada. Llévanos a la cruz, llévanos al perdón y al arrepentimiento, en tu nombre y por tu causa. Amén. Pues bendición, grande bendición, que vivamos de acuerdo a su palabra, que nos enfoquemos en Cristo, que nos sumerjamos en Él. Amén. Yo quisiera que la iglesia orara por estos pastores, que Dios les guarde, que Dios abra las puertas, que Dios les dé más acerca de Él, para que sigan ministrando a su iglesia y para que su iglesia se sobreedifique en su palabra. Y los pastores, si se pudieran poner de pie. Y que la iglesia se ponga de pie y oremos por ellos. ¿Podrían pasar aquí? Padre,